Bien, la profesora Keta Stephanie nos acompaña. Keta, muchas gracias por estar con nosotros y ofrecernos, digamos, un bosquejo, un panorama de lo que va a ocurrir el miércoles y el jueves y un poco recapitular sobre la razón que lleva a los profesores a detener su actividad durante 48 horas. Sí, buenos días, Carlos. Gracias por la invitación al programa. La Federación está nuevamente impulsando acciones de conflicto en la calle por el incumplimiento del gobierno. Fíjate que en la última marcha que se hizo el jueves 26, ahí se llevó no dejaron salir a la marcha, no dejaron pasar la marcha de la parroquia. La gente estaba presionando por romper el cerco policial y llegó el viceministro de Educación Universitaria, se le entregó un documento, se comprometió a responder en 48 horas y no lo hizo. Por otra parte está la convención colectiva que se estuvo discutiendo durante todo el año pasado y ese mismo jueves 26 el presidente finalmente firma la homologación de la convención y enseguida la violó. Y la violó porque el ajuste del 54% que ellos aprobaron no se corresponde con lo que deberían haber aprobado. Es decir, hay una cláusula de contingencia en la convención que dice que los aumentos que se le den al sector público se le tienen que dar también a los universitarios, porque si no la tabla queda por debajo del salario mínimo, como en efecto ocurrió. Entonces ese 54% no cubre lo que fueron los últimos 3 aumentos de salario mínimo que fueron extensivos al sector público. Además hay una cláusula que establece una comisión salarial para recomponer la tabla, porque la tabla tiene que recuperar las interescalas, la distancia entre las escalas de los cargos, porque la carrera académica, bueno, si aplanas la tabla no hay ningún tipo de estímulo para el desarrollo académico. Entonces, hay una situación de no respuesta de parte del gobierno nacional, no se han dado las reuniones, están congelados todo. Y por otra parte, en ese documento, tanto las solicitudes de la universidad en relación con recursos para el desarrollo de toda la actividad académica como de los estudiantes, tampoco fueron respondidas. No, o sea, pasaron las 48 horas, pasó una semana y no fueron respondidas. Los estudiantes están solicitando que se homologue la beca al salario mínimo. Bueno, el aumento de 100% supuestamente es de 4.000, 8.000, pero es que la beca de 4.000 bolívares nunca se le ha pagado a los estudiantes. La beca de los estudiantes es de 2.000 bolívares. Es decir, se le está mintiendo a los estudiantes, se le está engañando, los comedores están cerrados, el transporte no está funcionando, la gratuidad en la enseñanza se está liquidando. O sea, hay estudiantes que están abandonando la universidad por falta de recursos, hay una situación sumamente grave y nosotros en FAPU entonces estamos desarrollando este paro, en concreto este paro de 48 horas, porque en el marco del paro vamos a desarrollar todas las actividades de impulso de un plan estratégico de lucha que aprobó nuestro Consejo Superior. Ahora, por lo general, es recurrente, en este caso, la respuesta oficial, es decir, bueno, es que se entregan los recursos en el marco de la crisis nacional, la crisis económica, pero que son muy mal manejados por las universidades. No, parecería contradictorio, porque casi el 80% de lo que le dan a las universidades se da en el pago de sueldos y salarios. O sea, ¿qué actividad adicional académica puede desarrollar una universidad con esos recursos? Y por otra parte, el presupuesto que se da siempre es deficitario inclusive en la nómina, es decir, se manda a calcular el nuevo presupuesto, la formulación del presupuesto con salario viejo para la OPSU manejar, para el CNU, el Ministerio manejar desde la OPSU, la nómina. Entonces ahora la nueva moda es que tampoco llegan las quincenas a tiempo, es decir, hay un manejo oscuro, muy poco transparente de los recursos de los universitarios por parte del gobierno nacional. Nosotros no le estamos pidiendo nada al gobierno, o sea, el gobierno tiene esa tendencia, les vamos a dar una bolsita de comida a la gente, le vamos a dar esto. Nosotros no le estamos pidiendo nada al gobierno, nada, nosotros estamos cobrando y los venezolanos tenemos que cobrar. Hay una deuda social enorme con las universidades, tanto con las universidades para su funcionamiento como en términos de salario de los universitarios, que es una deuda de salario que viene desde 2004, desde cuando no se cumplen las normas de homologación. Pero esa es una deuda que también la hay con el resto del país, es decir, hay una deuda en salud, hay una deuda en materia de derechos humanos, o sea, hay una deuda en términos ambientales, hay una deuda en todo el sector educativo. Hay una deuda social que el gobierno tiene que pagar. Es una deuda del Estado. Ahora, o sea, será este gobierno o el próximo, pero el gobierno debe pagar la deuda social. Ahora, de seguir las cosas así, uno pudiera pronosticar que las universidades autónomas entran en una fase ya de extinción
a lo mejor es exagerado, pero en esas condiciones, ¿cómo trabaja una universidad? No es ¿Cómo exagerado. forma? ¿Cómo No es califica? exagerado. Nosotros llegamos a la conclusión de que el gobierno está tratando de cerrar las universidades. Es decir, en esa discusión que te digo del Consejo Superior, que es nuestra máxima instancia, hay una crisis inducida, porque es que tampoco el problema presupuestario es porque bajó el precio del petróleo. Llevamos años en esto. ¿Y qué haría el gobierno tomando a las universidades autónomas? Yo creo que el gobierno lo que está es retirándose de sus obligaciones de carácter social. Es una retirada, es decir, no está cumpliendo en salud, no está cumpliendo, no quieren gastar en eso. O sea, hay una retirada de todo lo que ellos lo que se acusó de neoliberales a los demás, eso es lo que están haciendo. No quieren gastar en educación, no quieren gastar en salud. Los recursos que hay, que sigue habiendo recursos en este país, no se están dirigiendo a los principales problemas sociales a los que se deben dirigir. No es solamente las universidades, es la educación en su conjunto que está en una grave crisis. Aquí Ahora, no si hay ellos nuevas por escuelas. contraste ofrecieran una mejor educación en sus universidades, en sus colegios, en sus escuelas, uno podría decir, bueno, pero la verdad que tienen razón, pero ¿qué es lo que presenta la otra cara? No, no lo están haciendo. Por eso te digo, el problema es liquidar, no gastar en eso. No gastar en eso. Aquí el CENIA está diciendo que recaudó mucho más de lo que estaba previsto. Ya se Bueno, habló de ese dinero, si recaudaste entonces. mucho más de lo previsto, claro, recaudaron más porque están cobrando el impuesto casi que el que gana salario mínimo. Tuvimos que librar una lucha y afortunadamente logramos que cambiara un poco, es decir, que aumentara la base impositiva, pero de todos modos es mucha la gente que está pagando impuestos. Nosotros hemos hecho un cálculo en la federación en relación con el tema del salario mínimo, porque hay un artículo de la Constitución que dice que el salario debe ser suficiente. Y ese salario suficiente debe estar en relación con la canasta básica. Bueno, no usemos la canasta básica del SENDA, usemos las cifras del gobierno, como si los productos regulares realmente le llegaran a la gente, como si esa fuera la realidad. Eso da más de 50.000 bolívares. Es decir, el salario mínimo debería ser de más de 50.000 bolívares. Bueno, con el aumento que está dando en este momento el gobierno, que está imponiendo el gobierno en las universidades, el máximo escalafón va a llegar a ese monto. Lo que debería ganar el obrero que esté empezando. Es decir, ya los obreros de la universidad no deberían ganar 50.000, deberían ganar 75, 100.000 bolívares. Y de ahí para arriba el resto de la tabla. Y así el país. Entonces, en este momento no hay un sueldo que cubra el gasto de manutención de una familia. Y es sumamente grave. Hay una crisis, hay una emergencia social en el país. Ahora, de seguir las cosas así, de seguir el gobierno manejando la distribución del presupuesto universitario de la misma forma, ¿cuál es el futuro de la universidad venezolana? Nosotros tenemos como sociedad que defender la educación en Venezuela y la universidad. Nosotros hemos establecido como nueva estrategia la articulación con los demás sectores. Es decir, como te digo, hay una deuda social que tenemos que salir a cobrarla entre todos. Por eso es que en ese marco de ese paro nosotros estamos diciendo, bueno, vamos a organizar y llamamos a los distintos sectores a hacer asambleas regionales con todos los sectores de trabajadores, con toda la sociedad civil, para discutir todos los derechos que están siendo vulnerados, económicos, sociales, culturales y políticos, para salir a defenderlos en conjunto. Porque nosotros hemos librado varias jornadas de lucha. Bueno, he venido aquí varias veces en relación con cada una de esas etapas. Y definitivamente la universidad sola no puede defenderse. Los profesores solos, los estudiantes solos no podemos salvar la universidad. La universidad es un bien del país. ¿Y cómo conectar con el resto de la sociedad para que definitivamente también el resto de la sociedad se incorpore a la lucha por la educación y en este caso particular de la educación universitaria? El primer paso es con los sectores organizados. O sea, hay sectores organizados en la sociedad, hay ONG, organizaciones de derechos humanos, organizaciones vecinales, sindicatos. Nosotros hemos coordinado con la mayoría de las centrales o con las centrales autónomas. Es decir, gracias a eso inclusive hemos establecido una relación con la OIT. Nuestro documento de respuesta a la Asamblea Nacional cuando sacaron en noviembre del año pasado llamando al gobierno a intervenir en las universidades fue traducido y fue leído en Ginebra, en la OIT, gracias a la articulación con los sectores laborales, pero eso se tiene que ampliar a los demás sectores. Vecinales, de derechos humanos, a todos los sectores están organizados, es decir, la gente tiene que organizarse. Las luchas no se pueden dar espontáneamente, que es lo que está ocurriendo, es decir, en Venezuela nuevamente hay un aumento de la protesta. En Venezuela había un aumento de la protesta, en 2015 se retrocedió debido a la represión de 2014, en 2016 sigue subiendo,
desarticulada. Entonces la gente tiene que organizarse y nosotros tenemos que hacer contacto con todos esos sectores organizados. Ahora, no hay ninguna variable que indique que el gobierno pueda cambiar de actitud, de conducta, de orientación, de filosofía, nada. Mantiene En su este misma momento, postura. si la hay, es un misterio. Si la actitud del gobierno es de no escuchar a nadie, de no responder, de absoluta indiferencia a la situación que están pasando no solo los universitarios, sino todo el país. Es la negación. No, es mentira que aquí la gente está pasando hambre. Eso es lo que dice el gobierno. Aquí Venezuela puede darle de comer a 3 países como Venezuela. Bueno, comerán ellos, tendrán ellos en sus alacenas el triple de lo que necesitan, pero la alacena de los venezolanos, el gobierno le metió la mano. Es decir, en el momento en que los salarios bajan, en el momento que se desata la inflación, en el momento que no hay políticas que respondan a eso, el gobierno le metió la mano a la cena de los venezolanos. Y la gente sí está pasando hambre en Venezuela. Y sí hay una emergencia social, hay una emergencia educativa, hay una emergencia en salud, y eso si el gobierno no la va a responder, tiene que hacerlo la sociedad. Bueno, muchas gracias por toda esta información que está muy amable, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos el transcurrir de esta actividad que desarrollarán miércoles y jueves los profesores universitarios. Nos vamos a una pausa. Al regreso presentaremos el segmento de arte y espectáculos en la actual.